Iglesia, Dios te bendiga. Estamos alegres porque nos podemos reunir una vez más a esta hora para poder juntos adorar al Señor. Es un tiempo especial donde en tu casa y nosotros aquí en este lugar podemos unirnos con un mismo sentir, que es adorar al Señor y aprender de su palabra. Es un tiempo de gozo que nos permite como hermanos disfrutar de estar adorando al Señor. Así que te invito que puedas durante este tiempo dedicarlo para el Señor, que sea un tiempo especial en donde podamos juntos alabar su nombre y bendecirle solo a Él. Ahí donde estás, cierra tus ojos y juntos oremos y presentémonos delante del Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos. Gracias porque tú eres nuestro Señor. Gracias porque hemos visto hasta ahora tu cuidado y tu fidelidad con nosotros. Gracias porque nos amas tanto. Y gracias porque tu favor nunca se acaba y tu misericordia son nuevas cada mañana. Señor, permítenos a esta hora, desde cualquier lugar donde nos estén viendo en esta transmisión, unirnos como iglesia para bendecir tu nombre, elevar cánticos de alabanza y también recibir esa palabra que ya tú revelaste a tu siervo para hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque te place en estos tiempos visitar a tu iglesia, moverte en medio de tu iglesia. Y sé, Señor, que en cada casa donde están viendo esta transmisión, Espíritu Santo, te invitamos para que te muevas con poder y gloria y que sea un tiempo de victoria, que cuando cantemos podamos sentir tu presencia, a un coro de ángeles también que nos inviten a adorar y exaltar tu nombre. Te bendecimos, Señor, y toma este tiempo, recibe toda la gloria y toda la honra porque solo es tuya. Bendito eres tú, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así que te invito, ahí donde estás, vamos a adorar al Señor y a declarar que todo lo que respire, alabe al Señor. Que todo, no hay nada que se quede sin alabarle. Así que tú y nosotros adoremos el nombre del Señor. Celebramos, Señor. Juntos declaremos lo que dice esta canción. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo en la ciudad. Sí, Señor. La injusticia tú quebrantas. Si se humilla tu heredad. Digamos una vez más. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo en la ciudad. La injusticia tú quebrantas. Si se humilla tu heredad. De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Amén. ¿Puedes creer lo que ahora vamos a decir? Tu luz vence las tinieblas. Sí, Señor. Tu luz vence las tinieblas. Al andar ante la cruz, y le llena tu gloria a la tierra. Llena tu gloria a la tierra. Como el mar en plenitud. Una vez más digamos, tu luz vence las tinieblas. Tu luz vence las tinieblas.
andar ante la cruz. Llena tu gloria la tierra, como el mar en plenitud. De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Te adoramos, Señor, y juntos vamos a decirle aleluya a Él, aleluya a nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Vamos a declarar aleluya. Aleluya, 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 De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Te cantamos, aleluya, aleluya. aún levanta tu voz desde tu casa. Aleluya, Canta aleluya. aleluya, 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 Aleluya. aleluya, 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 aleluya. Qué bueno, ¿y dónde estás? Cantes aleluya a Él. Dile, Señor, te adoro, te exalto. La palabra dice en el libro de Apocalipsis que los 24 ancianos se postraban delante
del Señor y arrojaban sus coronas. Y daban voces diciendo al que está en el trono. Y adoraban su nombre y proclamaban diciendo: Señor, digno eres de recibir toda la gloria, toda la honra y el poder, porque tú creaste todo, Señor. Porque por tu voluntad eso existe, Dios, y todo fue creado por ti, por tu mano, Señor. Qué bueno que tú desde tu casa, esto es una revelación que fue escrita en el libro de Apocalipsis, y en donde veían adorando continuamente al Señor. Yo te invito ahí donde estás en tu casa, conéctate con el Espíritu Santo de Dios y sigue adorándole a Él. Y dile: Señor, yo proclamo aleluya tu nombre, el único santo, así como dice tu palabra. Santo, santo, santo eres tú, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, Señor. Así que ahí donde estás en tu casa, exáltala a Él. Que nada impida que tu boca se desborde en adoración para Él. Santo eres, Señor, te adoramos a ti. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Reinas tú, poderoso Dios. Oh, aleluya. 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 Reinas tú, poderoso Dios. Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios
presencia. Él está aquí, está en tu casa. No lo limites. Abre tu corazón y dile: Señor, tú eres el único santo, el único digno. Es más que una canción. Preséntate delante de Él. Disfruta, Él está visitando tu casa allá donde estás. El Espíritu Santo de Dios está visitando. Permítele que Él toque tu vida y tu corazón ahora. Que Él pueda sanarte, que Él pueda libertarte. El Espíritu Santo de Dios. Amado Espíritu Santo de Dios, muévete en medio de nosotros, tus hijos, Señor. Que te anhelamos, Espíritu Santo de Dios. Anhelamos cada día más toque tu en nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Comienza a hacerlo, Señor. Tú eres santo, Dios. Santo, santo, dinos. Tú eres santo. No, no te quedes callado desde tu casa. Abre tu boca y exalta al Señor. Y dile: Señor, te necesito. Yo te anhelo. Ven. Ven y llena mi vida. Dinos, Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo. El Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Vamos a Amén. sigamos adorándole. Él te está visitando tu casa. El Espíritu Santo de Dios está visitando tu casa. Dile que lo anhelas, que lo necesitas. Que lo necesitas. Dile: te necesito, Espíritu Santo de Dios. Cuando Él llega, transforma todo. Permítele a Él a esta hora tocar tu vida. Él está en esto. Él está visitando cada casa. Él está en este lugar. Amado Espíritu Santo de Dios, haz lo que quieras hacer. Ven y glorifica al Padre y al Hijo en medio de nosotros. Hazlo, Señor. Ven y hazlo. Ven y toca nuestras vidas. Señor, te anhelamos. Te anhelamos, Señor. Santo, 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 el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el
Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Amén. Te honramos a ti, Señor. Gracias, Señor. Sé que vas a seguir obrando en la vida de cada persona y en nuestras vidas acá en este lugar. Gracias porque te place visitarnos. Recibe la gloria y la honra. Ahora con gozo recibimos tu palabra. Bendito Dios. Amén. Hoy damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor porque hoy hemos podido gozar de su amor y su misericordia. Nos regocijamos al saber que usted ha sido escogido por el Señor y que hoy nos ha permitido conectarnos a este medio de transmisión por el cual nos unimos para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Al mismo tiempo, desde nuestras casas estamos unidos para poder escuchar y compartir la palabra del Señor. Desde el lugar donde usted se encuentra, le invito a seguir atento y poder escuchar o leer juntamente conmigo la palabra del Señor en la primera epístola a los Corintios. En este caso voy a utilizar la versión Reina Valera y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera epístola de los Corintios, capítulo 1, a partir del versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Oremos. Padre eterno, recibe toda la gloria y honra. Solo a ti te pertenece. Gracias por cada persona que has escogido y por todo lo que has entregado a cada uno de nosotros. Gracias por tu perdón. Que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento conforme a tu voluntad y esta palabra pueda ser guardada y aplicada a nuestras vidas cada día para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Esta palabra está titulada Los recursos de Dios sorprenden. Y a manera de introducción, puedo decirles que la primera epístola a los Corintios es una carta escrita por Pablo a la iglesia fundada por él en su segundo viaje misionero, pues sus miembros se habían contaminado con los males que les rodeaban. Pero Pablo estaba interesado en purificar a los miembros de esta iglesia, siendo esta la causa al escribir esta carta, la cual se puede dividir en dos partes. En la primera parte encontramos el tema principal
el cual es la purificación de la iglesia de concepciones falsas del ministerio, del orgullo intelectual, de los males sociales y otros desórdenes. Y la segunda parte de esta carta encontramos la instrucción y doctrina y consejos. En esta carta encontramos en el capítulo 1, versículos del 1 al 9, la salutación o los saludos de Pablo a la iglesia, incluyendo acción de gracias por los dones espirituales que el Señor había entregado a los miembros. Del versículo 10 al versículo 17, Pablo les habla de la unidad como miembros de la iglesia de Cristo, que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, pues Cristo no está dividido y en Él somos uno solo. Igualmente, del versículo 10 al 31, en esta carta de Pablo, él hace referencia a la necesidad de purificar a la iglesia de Corinto de las divisiones parciales, del culto a los hombres y de glorificarse en la sabiduría del mundo. Y es aquí donde debemos recordar el significado de la palabra vil. Según el significado del diccionario bíblico, es todo aquello que no es de acuerdo a las leyes de Dios, lo que se aleja de las buenas costumbres, es aquello sin valor verdadero, aquello que es despreciable, identificando como tal a la persona y con ello la forma como ésta conduce su vida. Igualmente, hacemos referencia a la palabra menosprecio, que se refiere el tener a una determinada cosa o a una persona en menor consideración de lo que realmente es o lo que se merece. El menosprecio es una actitud que consiste en apreciar muy poco la vida, los bienes o los derechos propios y ajenos. Y esto en el ser humano es muy frecuente. Por lo general siempre hay la tendencia a menospreciar al otro. Y con referencia al texto base de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, debemos tener en claro que nosotros estuvimos muertos al estar envueltos en delitos y pecados, mientras seguíamos las corrientes de este mundo, siendo menospreciados y viles en muchos aspectos de nuestra vida, siendo desobedientes, creyendo ser sabios en nuestro propio entendimiento. Pero la gracia redentora de Cristo nos rescató. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice que Dios nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, todos nosotros somos salvos. Y aunque no merecíamos todo esto, el poder de Dios y su sabiduría han dado una nueva oportunidad a todo aquel que por una u otra razón es vil y menospreciado, porque lo insensato de Dios es más sabio
que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Y es aquí, en esta parte, donde los recursos de Dios nos sorprenden. ¿Y por qué nos sorprenden? Porque ¿quién se iba a imaginar que tanto usted como yo hoy en día sirviéramos al Señor, entregando toda nuestra vida a Él? Al ser hoy locos, porque así nos conocen muchos, pero somos locos porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que somos salvos y los que serán salvos es poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y a través del tiempo, Dios ha escogido hombres y mujeres para ser instrumento en sus manos, para cumplir un propósito inigualable con cada uno de los escogidos del Señor. Así como sigue escogiendo hoy en día a hombres y mujeres para cumplir un propósito. Y no nos vamos a referir a otras personas, porque podemos tomar los ejemplos que se encuentran en la misma palabra del Señor, o podemos hacer referencia a nosotros mismos. Y en estos aspectos podemos recordar que Jesús llamó a ser discípulos a personas que por diferentes aspectos eran rechazadas, eran apartadas por la sociedad. Muchos por sus acciones, por lo que hacían, en lo que se desempeñaban. Y es aquí que como discípulos del Señor, aquellas personas cercanas a Él eran personas iletradas, eran pescadores, eran recaudadores de impuestos, personas impulsivas, incluso ladrones. Los discípulos del Señor encontramos su nombre en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19, a quien nos dice la palabra que el Señor les dio autoridad. Y si leemos un poco más en el libro de Hechos de los Apóstoles, podemos encontrar cómo estos hombres el Señor les utilizó y los transformó. El Señor los utilizó para glorificarse en gran manera y fueron instrumentos útiles en las manos del Señor para cumplir un propósito por el cual fueron escogidos. Y gracias a ellos también hoy usted y yo podemos ser salvos, conocemos de la palabra del Señor. Dios escoge hombres y mujeres, no por lo que son, no por lo que nosotros somos o tenemos ahora en el momento, sino porque Él es el único que puede cambiar nuestro testimonio. Él es el único que puede hacer en nosotros una obra perfecta para dejar de ser aquellos viles como un día nos conocieron, para poder ser transformados en el poder de Dios y ser personas diferentes. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, que es el texto base, nos dice que Dios toma a lo necio del mundo, a lo débil del mundo escoge Dios, porque Él más que nadie sabe lo que puede hacer de nosotros, sabe hasta dónde nos puede llegar y cuál es el propósito para el cual Él nos llama. Y es así como el Señor nos utiliza como esos instrumentos útiles en sus manos, porque Dios mira lo que el hombre no mira. El Señor mira el corazón de aquellos sus escogidos. Y un ejemplo de esto es cuando el Señor le dice al profeta Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 16, y versículo 7 le dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre,
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y un ejemplo es de todo esto que les estoy comentando, es el mismo David. En esos momentos, cuando hacemos alusión a ese episodio donde el profeta Samuel se disponía a ungir al escogido del Señor, pero ante este momento tan importante fue olvidado por su familia, porque él se encontraba haciendo o realizando su labor de pastor. Pero de allá donde estaba con su rebaño, el Señor lo ha sacado para ser un instrumento de él, un instrumento útil en sus manos y para poder cumplir un propósito en la vida de muchos, aún hoy en día. Por citar otro ejemplo, encontramos a un joven de 17 años quien fue despreciado por sus propios hermanos. Este muchacho le contaba a su padre la mala fama que tenían sus hermanos. Génesis 30, en el capítulo 37 al 50, podemos encontrar todo por lo que el joven José tuvo que pasar durante un largo periodo de su vida gracias a unas acciones que cometieron sus hermanos porque lo despreciaban. Pero llegó el momento en el que José comprendió que todo por lo que él había pasado, todo este proceso era para poder cumplir con el propósito de Dios y poder así preservar la vida de todo un pueblo. Aún el mismo Saulo, más tarde llamado Pablo, menospreciado por muchos por sus acciones, fue llamado por el Señor para cumplir un propósito en donde su sabiduría humana fue considerada como una pérdida al comprender y poder vivenciar el poder transformador del Señor. Aquello vil, sin valor, lo toma el Señor para avergonzar a lo fuerte. No es lo que yo soy, no es lo que usted sea. No es lo que nosotros tengamos hasta el día de hoy o lo que hayamos podido tener. Es lo que el Señor puede hacer contigo, es lo que el Señor puede hacer conmigo. Y para eso nosotros debemos tener claro que primero somos escogidos por el Señor. Y fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Efesios 1:4. 2. Somos predestinados para ser sus hijos. Al ser predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Y 3. Aceptados para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. Ante todo este proceso, cuando tenemos claro que no importa quiénes fuimos en un pasado, no importa quién seas tú hoy en día, pero lo importante es que tú puedas tener claro que eres escogido del Señor, que eres predestinado para ser hijo, que eres aceptado para la alabanza de su gloria. ¿El por qué? Porque si hoy eres vil y eres menospreciado, el Señor puede transformar tu vida y allí es donde está el verdadero poder. Ahí es como Dios en realidad nos utiliza, porque Él debe actuar en nuestra vida para poder cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Y es ahí donde el poder de muchos, la sabiduría de muchos se deshace. Pero para todo esto es importante que nosotros debamos esforzarnos cada día para poder asegurar de cumplir con el llamado de Dios y el consejo que nos da Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11.
Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y debemos fortalecernos, porque lo débil debe ser fortalecido y nuestra debilidad se perfecciona en el poder de Dios. Es aquí donde el Señor, como personas débiles que somos, el Señor nos fortalece en el día a día. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y era algo que Pablo tenía muy claro, pues él había aprendido a gozarse en sus debilidades, porque sabía que el poder del Señor se iba perfeccionando en su vida y así él cada día podía morir al yo y vivir en Cristo. Y para cumplir con el propósito del Señor, debemos ser probados como el oro. Debemos hacer barbecho de nuestra vida. Debemos ser como el barro en manos del alfarero. Debemos pasar por el desierto, aunque no nos guste. Debemos ser procesados para que nuestra vida en verdad pueda ser transformada para la gloria y la honra del Señor. Pero tenemos que tener algo claro, que durante todo este proceso jamás estamos solos, porque el Señor siempre va a nuestro lado, fortaleciéndonos, ayudándonos a avanzar cada día, a mejorar nuestra relación con el Señor a través de su Espíritu Santo. Y con esto, el propósito de ser perfeccionados en Cristo, para que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1:29. Porque es aquí cuando nosotros entendemos en realidad que cuando ya aceptamos al Señor y le servimos, caminamos juntamente con Él. Es el poder del Señor quien actúa en nuestra vida y es allí donde debemos hacer morir a nuestra carne y que crezcamos, pero en la sabiduría de Cristo, que sea Él quien se perfeccione, quien se manifieste a través de nosotros. Es cuando la humildad en realidad debe hacerse evidente en nuestras vidas, porque nosotros estamos reflejando quién es Cristo a través de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y esto lo tenía bien claro Pablo cuando dijo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pues el evangelio que él predicaba vino directamente de revelación de Cristo, cuando él era un judío fervoroso que perseguía a la iglesia y fue llamado por el Señor. Y todo esto él nos lo recuerda en Gálatas capítulo 1 del versículo 10 al 16. Aquí Pablo expresa de dónde lo había sacado el Señor, quién era él antes de conocer al Señor y para qué lo había escogido el Señor. Y de quién provenía la palabra que a partir del momento en que él empieza a servirle al Señor, cómo lo utilizaba el Señor. Esa palabra revelada no era de la sabiduría humana de Pablo, era de la revelación del Espíritu en él. Todo esto nos debe llevar a tener bien claro que cuando nosotros estamos en este proceso en el que vamos siendo transformados por el Señor, debemos hacer muchas veces, o la mayoría del tiempo, o en toda ocasión, debemos hacer aquello que José hacía constantemente, y era honrar a Dios con todos sus actos. Esto lo llevó a ser quien fue José al final de su vida. Cuando José perdonó a sus hermanos por todo lo que le hicieron,
Cuando se paga bien por mal, todo esto nos lleva a ser más sabios cada día, a mostrar el poder de Dios que se está manifestando en nuestras vidas. Cuando somos transformados en medio del proceso, porque dejamos que Cristo se glorifique en nuestras vidas, dejando morir al yo, para que Cristo viva en mí y así poder dejar de ser quienes éramos. Y Cristo deshace en nosotros lo que estaba hecho, porque no podemos decir que Cristo va a deshacer en otro lo que está hecho cuando nosotros mismos no estamos experimentando como cristianos el poder de Dios en nuestras vidas. Y el Señor hace cosas maravillosas. Y sé que el Señor lo ha tomado a usted para transformar su vida. A ti que estás escuchando la palabra del Señor, pero que aún no tomas esa decisión, es hora de que tomes una decisión y dejes que el poder de Dios se perfeccione en tu vida. Porque es aquí cuando puedes llegar a ese momento en el que Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que nos hace a nosotros diferentes hoy en día. Esto es lo que nos hace que dejemos de ser viles, menospreciados, pecadores, porque el poder de Dios se está transformando en nuestras vidas. Y el Señor no ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Santiago 2:5. Es hora de que entendamos que cada uno de nosotros debe tratar en el día a día de apartarse de lo vil, de lo menospreciado, porque ya nosotros debemos caminar de una forma diferente, porque solo en nosotros está ese poder que ha transformado nuestras vidas para dejar de ser menospreciados, porque el Señor nos da el valor que nosotros nos merecemos en Él, porque solo por su sangre preciosa tenemos un valor que la humanidad no nos los da. Incluso muchas veces nuestra familia no nos da el valor, las personas, la sociedad no los da, pero Cristo nos da un valor porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y no tengas miedo a ser transformado, no tengas miedo a vivir esta experiencia en el Señor, porque el Señor tiene grandes cosas y Él quiere cumplir un propósito en tu vida en la que puede tocar a muchos, y la gloria y el poder de Dios será manifestado en ti como ese instrumento que el Señor ha escogido para glorificarse. Te invito a que recuerdes que los recursos de Dios nos sorprenden, porque el mayor recurso que tiene el Señor o que ha escogido el Señor es a cada uno de los miembros de su iglesia. Y nos sorprende el saber que hay personas que un día fueron tan desechadas, que aún lo siguen siendo, pero que el Señor puede transformar su vida en algo muy positivo para su gloria y su honra. Les invito a que puedan orar juntamente conmigo en este momento, en el lugar donde se encuentran. Padre Celestial, hoy damos gracias, Señor,
por tu gran amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú has fijado tus ojos en cada uno de nosotros, en aquellos que no merecíamos nada, Señor, pero que tu poder transformador, tu gran amor nos ha escogido, nos ha llamado y nos ha dado una nueva oportunidad para ser mejores personas en tu presencia, para que nuestra fe sea aumentada y sea fortalecida en ti cada día, mi Señor. Gracias por cada mujer, por cada hombre, Señor, que estás preparando para que te sirva, mi Dios de la gloria. Gracias porque el poder tuyo se manifiesta en gran manera en cada uno de ellos. Gracias porque tu palabra es más viva y eficaz cada día, Señor, porque en estos momentos, Señor, podemos entender que solo tú eres el que le da el mayor valor a nuestra vida, que un día decidiste escogernos para transformarnos en algo muy valioso, Señor, en el que tú te puedes glorificar en gran manera. Gracias por cada persona a la que has perdonado. Gracias por cada miembro de tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú haces cosas maravillosas. En estos momentos, Señor, tú eres quien liberta al cautivo. Tú eres quien da la sanidad, mi Dios de la gloria, a todo aquel que está pasando por dificultades en su salud. Eres tú quien protege. Es tu palabra la que llega, Señor, hasta lo más profundo de los corazones y transforma para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, los invitamos a seguir conectados a estas transmisiones los días jueves, domingos y los sábados en una transmisión especial para los niños. Dios les bendiga.